Hola, yo soy Diana Hernández Suárez, soy investigadora del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. La colección Clásicos Mexicanos es un proyecto que inauguró el doctor Manuel Sol en 1987 y tenía la finalidad de recuperar, mantener y difundir aquellas obras que él consideró como clásicos mexicanos y obras importantes para entender la historia de la literatura nacional, específicamente para el caso del siglo XIX. Entonces se trata de una colección importante por su carácter histórico, pero también porque se trata de una de las colecciones pioneras en la anecdótica o la edición crítica de obras mexicanas. Como se trata de una colección de gran importancia y de gran referencia nacional e internacional, el interés por recuperarla o mantenerla es precisamente mantener la trayectoria que ha tenido con respecto a la historia literaria, claro que salvando algunos pequeños conflictos a los que se enfrentó el doctor Manuel Sol en su momento, que corresponden más a una serie de limitaciones materiales y de recursos humanos. La colección se caracterizó por ser un trabajo de autor, básicamente, que, como decía hace un momento, responde más bien a una serie de circunstancias y condiciones materiales, pero, por supuesto, la propuesta que planteó el doctor Manuel Sol fue fundamental para los estudios de la crítica textual y de la crítica literaria en México. Bueno, las metas a mediano y a largo plazo son constituir los criterios de edición de manera clara con el fin de evitar problemas de arbitrariedad con la selección de las obras y con los editores que se encargarán de hacer específicamente estos trabajos y, por supuesto, abrir la posibilidad de que estudiantes y estudiosos de otras instituciones puedan participar en la elaboración de dicha colección. En el caso de una cooperación institucional, pues depende de la posibilidad de poder hacer coediciones, por ejemplo, que en el caso del Colsan sería muy interesante, dado que tienen también una trayectoria muy amplia con respecto a los estudios de crítica textual. Bueno, la colección Clásicos Mexicanos, en su etapa anterior dirigida por Manuel Sol, se caracterizó por incluir autores sobre todo de carácter decimonónicos, por ejemplo, Justo Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra Méndez, el ex rector de la Universidad Nacional. También está López Velarde, por ejemplo, tenemos colecciones de Díaz Mirón. En fin, tenemos autores que podríamos considerar canónicos para el caso del siglo XIX y que han pasado como parte de los programas escolares en los diferentes espacios académicos, tanto universitarios como de media superior. Creo que es importante que se tenga en cuenta primero cuál es el problema de hablar de clásicos para el caso de autores mexicanos y una vez que se tenga clara la noción o los criterios de edición, sí ampliar el repertorio de dichos clásicos, por ejemplo, para ampliarlo incluso a las mujeres o a las autoras que podrían considerarse como clásicas, porque un rasgo de la colección anterior es que particularmente son hombres y esto obedece precisamente a la historia material de la literatura, pero también a un criterio muy arbitrario sobre qué es y qué no es un clásico, ¿no? Entonces sí creo que es importante retomar la noción y ampliarla desde la época novohispana hasta donde sea posible y poder plantear cuáles son las ideas literarias que se están fraguando en esta idea de clásicos mexicanos. Bueno, dice Pedro Aullón de Haro que un clásico por excelencia es aquel documento o aquel dispositivo en el que podemos identificar ideas que fueron vigentes y relevantes para su época y que sin embargo siguen diciéndonos cosas en nuestra época y siguen siendo relevantes porque de alguna manera nos ayudan a comprender nuestra propia realidad, ya sea desde el pasado hacia el futuro o al presente, o bien desde el pasado hasta nuestros días como una continuidad de sensibilidad con respecto a algún tema, sensibilidad política, sensibilidad estética o sensibilidad literaria.